Soy Sergio Gainza Lagunes, especialista en cáncer, y estoy ayudándote a vivir. El día de hoy voy a hablarte sobre cáncer colorectal, en términos muy sencillos para que entiendas la importancia de este cáncer en la vida diaria y a nivel mundial. Esta pregunta que te haces tú y que seguramente lo has padecido o algún familiar tuyo o alguna amistad tuya que por mucho tiempo estuvo padeciendo de colitis, iba con su médico familiar, médico general y iba de médico en médico padeciendo de esta enfermedad y solamente le hacían el diagnóstico de colitis. Tratamiento para esto, dietas y no mejoraba. Y al cabo de un tiempo, al cabo de los años, el diagnóstico fue de cáncer colorectal y la persona se decía, bueno, ¿por qué? Si yo he estado en tratamiento, no me he dejado, ¿y cómo fue que se desarrolló esto? El cáncer colorectal, desafortunadamente, es un grave problema a nivel mundial. En el mundo se calcula que hay una incidencia anual de 1 millón. De esta presentación de 1 millón, mueren la mitad. Estamos hablando de medio millón. Esto quiere decir que el diagnóstico se hace en forma tardía, cuando ya ha invadido órganos importantes, y el tratamiento entraría en lo que conocemos paliación, no es de curación. La edad en que se presenta en forma general es a los 70 años en adelante, y en México ocupa el segundo lugar de frecuencia de todos los cánceres del tubo digestivo. Te preguntarás, ¿y cuál es mi riesgo para tener cáncer colorectal en la vida? Se calcula que es de 1 a 21. Estamos hablando cerca del 4.7%. En las siguientes líneas, donde vas a ver la supervivencia a 5 años por etapas clínicas, cuando tú vas con el oncólogo, después de todos los estudios, te tenemos que clasificar en las etapas. Y las etapas son muy importantes porque nos va a decir si es un cáncer temprano o es un cáncer avanzado. Y cada una de las etapas tiene un tratamiento a seguir. Como puedes ver, las etapas 1, estamos hablando de cáncer temprano, la sobrevida a 5 años, estamos hablando del 92%. Le siguen las etapas 2, el 75%, que es un cáncer intermedio, y el cáncer localmente avanzado, que es una etapa 3, el 65%. Pero ya los avanzados, los metastásicos, los que están diseminados a varios órganos, estamos hablando del 10%. De ahí estriba la importancia de un diagnóstico de temprano, donde puedes observar que si se hace un diagnóstico temprano del cáncer colorectal, la posibilidad de que tú vivas, se cure o que vivas a 5 años es mayor. Estamos hablando, si se hace un diagnóstico en etapa 1, el 92% en comparación, si es una etapa 4, el 10%. Entonces ve la importancia de que tú mismo acudas a un especialista, interpreten los datos, lleguen lo más posible tempranamente a hacer un diagnóstico para que se haga en forma temprana, y de esto va a estribar mucho para la supervivencia. Esto que te estoy diciendo básicamente es aplicable a todos los cánceres. Ahora, ¿cuáles son los factores que tienes tú de riesgo para desarrollar este cáncer? Hablamos de la dieta, y en la dieta el alto consumo de las carnes rojas, y sobre todo si esas son carbonizadas, son asadas, son ahumadas, tienes más riesgo. El consumo alto de las grasas, el alto consumo de azúcar y alcohol. Y esto aunado o agregado a que si eres obeso y eres fumador, aumenta considerablemente tu riesgo para cáncer colorectal. Dentro de la forma de presentación, o sea, la patogenia, se reconocen 4 tipos diferentes. El esporádico, que eres el primero en toda la familia, no hay nadie, ningún familiar, no hay herencia y lo estás presentando tú. El familiar, que hay alguien en la familia que lo haya tenido. El hereditario. Dentro del hereditario se considera 2 aspectos importantes: los que están relacionados con los pólipos y los que no están relacionados con los pólipos. Y otra forma son los relacionados con todas las enfermedades
inflamatorias del colon, conocidas como CUSI y Crohn. Entonces, en la patogenia es bien importante que si hay algún familiar tuyo con cáncer colorectal, va a incrementar tu riesgo. Pero si también por herencia hay varios familiares que han tenido diagnóstico de pólipos, es importante que se te esté haciendo en forma frecuente estudios para determinar el riesgo de ellos o incluso hacer una biopsia. Esto se hace mediante la colonoscopía. Y todas las enfermedades inflamatorias de largo plazo tienen un riesgo también para desarrollarte el cáncer colorectal. La clínica, ¿cuáles son los diagnósticos que tú debes interpretar? Lo mismo que tu médico. Hay diferencia en hacer un diagnóstico del cáncer del colon derecho, colon izquierdo y a nivel rectal. Entonces las manifestaciones van a ser diferentes. A nivel del cáncer del colon derecho, la materia fecal todavía no está formada. Por eso puede pasar, se manifiesta como grandes tumores y no hay datos de obstrucción. Lo que debutan y lo que ustedes están manifestando en forma continua es un síndrome anémico, que te cansas mucho, te ves pálido, algún familiar o tú mismo dice pues estoy anémico y tienes un sangrado oculto, no lo ves al evacuar. Entonces te tienes que preguntar, bueno, ¿por qué estoy anémico? ¿Por dónde estoy perdiendo la sangre? Te hacen una biometría hemática y tienes 7, tienes 6.5, tienes 8 y la pregunta que se debe hacer el médico es, bueno, ¿por dónde está perdiendo la sangre este paciente? Y entonces se tienen que hacer estudios, como el nombre lo dice, el sangrado oculto, pues tengo que buscar el sangrado oculto en las heces. Puede presentarse también con un dolor abdominal difuso, tipo cólico, y sobre todo, cuando son grandes tumores y estamos hablando de un síndrome de consumo, o sea que el metabolismo de ese tumor está muy acelerado, vas a bajar de peso. Por contraparte, el cáncer colon izquierdo, que ya está formado las heces, va a haber una obstrucción intestinal. Tú vas en forma progresiva padeciendo de ese estreñimiento que ya lo habías tenido mucho tiempo atrás, pero de unos meses a la fecha es más intenso, tardas 3, 4 días en evacuar, o lo que tú estás evacuando es en forma de cintitas, de churritos, y eso te está causando mal. El sangrado aquí ya es visible. Con lo mismo que te estoy diciendo, hay disminución del calibre de las heces, va a haber una baja de peso que es secundario al síndrome de consumo, que el metabolismo de ese tumor está acelerado y puede presentarse también con un dolor moderado a cólico. Entonces aquí lo que debes interpretar es esa obstrucción y ese sangrado que estás teniendo al evacuar, debes señalarte de que algo está pasando, de que una posibilidad dentro de ellos es que sea un sangrado malo. Y el sangrado malo estamos hablando de un cáncer. Pudiera ser una condición benigna, que pueden ser unos pólipos, pueden ser unos divertículos, y esto solamente se va a hacer el diagnóstico mediante una colonoscopía. En contraparte, el cáncer colorectal también es un sangrado muy visible, es reciente, es un rojo brillante, y la característica es que va a haber aquí en forma muy importante la disminución del calibre de las heces. Son unas cintitas y los pacientes se quejan que cada vez que van al baño les cuesta mucho trabajo, se pasan mucho tiempo y aparte es una mucosidad. Están evacuando con un moco. Esto se debe interpretar desde el punto de vista médico como una necrosis tumoral. También obviamente hay la obstrucción, la baja de peso, como yo les he dicho, por el metabolismo del tumor que está acelerado y hay un dolor moderado. Con todos estos tres elementos que te he dicho, del cáncer del colon rectal, del lado derecho, del lado izquierdo y de recto, hice esta tablita para que lo puedas entender en forma adecuada y hacer las diferencias. Por ejemplo, tenemos la obstrucción en el cáncer de colon derecho, no la hay, en el izquierdo y en el recto sí la hay. La anemia en forma importante en el cáncer colon derecho sí la hay, colon izquierdo no, ni en recto. El sangrado oculto
en las heces, en el colon derecho sí lo va a ver, tanto en el colon izquierdo y recto no lo hay. El sangrado visible en el colon derecho no lo hay, en el colon izquierdo y en el recto sí lo hay. La baja de peso sí lo pueden presentar en los tres. La disminución del calibre de las heces no lo hay en el colon derecho, pero sí lo puede presentar en el colon izquierdo y en el recto. Y la mucosidad de evacuar solamente va a ser presentada a nivel rectal. En base a esta tabla, tu médico debe sospechar de que hay un problema serio ahí. Con todos estos datos clínicos, pues te tiene que elaborar una historia clínica. Te tiene que hacer una exploración física completa, que incluye que te explore los cuellos para ver si hay algún tipo de ganglio ahí, a nivel inguinal, la exploración abdominal y, muy importante, la exploración rectal. Dentro de los estudios más importantes para hacer el diagnóstico es la colonoscopía, que previamente con el especialista te pone una dieta, te tienes que hacer unos lavados para que tu colon esté lo más limpio posible. Se mete un instrumento, es una manguerita para ir visualizando el recto, y si hubiera alguna lesión va a tomar una biopsia. También otros estudios de radiografía convencional es el colon por enema de doble contraste. Necesariamente debe haber la radiografía de tórax, un ultrasonido o la tomografía abdominopélvico y marcadores tumorales de suma importancia, el antígeno carcinoembrionario. Dentro de los básicos de laboratorio está la biometría hemática, la química, los tiempos de coagulación, sin olvidar la sangre oculta de heces, que es un estudio muy económico y que yo te recomiendo que en forma frecuente y seriada te lo estés haciendo. Ya estamos hablando de que ya tenemos el diagnóstico. Ahora viene el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues controlar el tumor en forma adecuada y restablecer la función en lo posible. Teniendo un buen control del tumor, podemos reducir que este cáncer resurja en algún momento de tu vida. Claro, también contemplando qué tipo de cirugía, porque el paso muy importante es que la cirugía es fundamental en este tipo de cáncer, y si se te puede hacer de forma inicial la cirugía por un especialista, un cirujano o oncólogo en la materia, tu sobrevida va a ser diferente, aumenta mucho tu tasa de curación. Y obviamente, dependiendo la localización del tumor, se tiene que evaluar la función urinaria, sexual, intestinal y anal. Todo esto persiguiendo el objetivo final de que incrementes la sobrevida, tu supervivencia. Dentro de los tipos de tratamiento, se puede comenzar con una cirugía que puede ser conservadora o radical, y esto ayudantemente o en forma complementaria se tiene que dar quimioterapia o radioterapia. Cuando el cáncer es avanzado, no se puede operar de inicio, entonces se tiene que dar radioterapia preoperatoria o radio y quimioterapia antes de la cirugía, con finalidad de reducir tu tumor y que posteriormente se pueda operar. Entonces, punto angular de aquí es la gran diferencia. Si tu tratamiento inicia con una cirugía en manos de un especialista, tu supervivencia va a ser espectacular, de una forma diferente, a diferencia de que cuando el cáncer no se puede operar, aún recibiendo los tratamientos que yo te menciono. También aquí, una vez que se te quitó el tumor o la cirugía se manda a patología, ahí es muy importante analizar varios aspectos. El tipo de tumor que tiene, eso es la histología. También el tamaño del tumor. Y hoy en día, y la invasión que este tumor ha tenido a otros órganos. O sea, se tiene que hacer una disección de los ganglios para ver si tu cáncer se salió del colon y ya fue a otros órganos. Una vez tenido esto, la genética, la genómica y los estudios moleculares son muy importantes. Y aquí, cuando tú platiques con tu médico oncólogo, ya teniendo todos esos elementos, él va a mandar a hacer una determinación de algo que se llama CARRAS. Y esto nos va a guiar para el tratamiento a seguir. Aquí te estoy poniendo los factores pronósticos. O sea, analizamos un todo para tratar de
predecir cómo va a ser este cáncer en ti. Por ejemplo, las etapas clínicas, que esta la va a integrar tu médico oncólogo, y aquí pongo de buen pronóstico o de mal pronóstico. Si es una etapa clínica temprana, es bueno. Si es avanzada, obviamente es malo. Tamaños del tumor. Los podemos dividir tumores menores de 3 centímetros o tumores mayores de 3 centímetros para que sea bueno o malo. La histología. El tipo de cáncer más frecuente es uno que se llama adenocarcinoma. Cualquier otro tipo de cáncer, por ejemplo, que puede ser un epidermoide, puede ser un sarcoma, que son otros tipos raros y menos frecuentes, es de mal pronóstico. Los ganglios. Cuando los ganglios son negativos, ninguno de ellos tiene invasión de cáncer, es de buen pronóstico. En contraparte, si hay ganglios y estos son positivos, que hay invasión por el cáncer, es de mal pronóstico. La edad. Individuos o pacientes de 70 años o más es de buen pronóstico. En contraparte, mientras más joven sea el paciente, es de mal pronóstico. Los pacientes menores de 40 años, en realidad, es muy mal pronóstico. El estado físico, que un paciente esté completo, que el paciente realmente esté en buenas condiciones físicas, es bueno. En contraparte, que el paciente esté en malas condiciones, eso es malo. Y yo les mencionaba del KRAS. Cuando es no mutado, es de buen pronóstico, en contraparte del que es mutado. Por último, en forma objetiva, les quiero mostrar esta fotografía donde a nivel rectal vean cómo está protuyendo eso que está obstruyendo a nivel de recto, ano, que es un gran tumor. Lo que ustedes ven en los diferentes colores es la necrosis tumoral. Obviamente, ustedes se pueden imaginar la dificultad para evacuar o hacer unas pequeñas cintitas. Frecuentemente y por mucho tiempo a ustedes le pueden hacer diagnóstico de unas hemorroides. Las hemorroides, vean la diferencia. Esas son hemorroides, no esto. Y el gran error que se hace es cuando su médico no le explora. Necesariamente, cualquier hemorroides, cualquier molestia a nivel rectal, le tienen que hacer una exploración rectal. Y esto, nuevamente te digo, que es la hemorroide. Con todo esto, amigo, yo te estoy diciendo que te cuides. El cáncer colorectal se puede evitar en gran medida si tú llevas una dieta adecuada, si haces ejercicio y si tomas en consideración todos los elementos que te di de esta pequeña plática. El cáncer colorectal hay que diagnosticarlo en forma temprana, porque de ahí va a derivar el que tú tengas un alto porcentaje de curación o no. Todos esos elementos que te los estoy dando en forma recibidas para que lo entiendas tú, platiques con tus médicos y recordando que a nivel mundial el cáncer colorectal es mucho. Yo te digo unos números donde se está presentando una incidencia de 1 millón y de ese millón, medio millón, o sea, la mitad, está muriendo. ¿Por qué? Porque se diagnostica en forma tardía. Insisto en que no te dejes, hagas ejercicio, hagas una adecuada dieta, elimines todos los factores que están en contra de ti, y si tienes alguno de estos riesgos, consulta a tu oncólogo y él te va a guiar para la prevención o hacer un diagnóstico correcto de cáncer colorectal. Tú eres importante, cuídate y sigue viviendo feliz.